Pues Rodrigo es un máster para este tipo de cosas, madre mía. Ya me explicarás, porque a mí no me deja. Vale, perfecto, familia. Pues nada, sobre todo os venía a comentar un poquito, pues, lo que vamos a estar explicando, pues, hoy. La verdad que es algo que tenía mucha, bueno, son cosas que he estado aprendiendo todo este tiempo y pienso que esta semana ha sido como un boom y quería compartirlos con vosotros. Pero antes de nada, la verdad que no sé si a mí me encanta, por ejemplo, el tema de los libros y bueno, hace poco me regaló un libro, pues, Alicia, y pienso que este libro es muy poderoso. Se llama Dejar ir. No sé si lo habéis escuchado, pero es un libro que la verdad que me está reventando mucho la cabeza y me está dejando muchas enseñanzas que pienso que a la hora de, por ejemplo, pues hacer el negocio, cuando tú tomas acción está muy bien, pero ¿de qué te sirve tomar tanta acción si hay algo de ti que estás o reprimiendo o no estás aceptando o no estás dejando que fluya? Porque al fin y al cabo somos seres de energía y muchas veces nos afectan cosas o nos suceden cosas y por tú pues no mirar a tu pasado o porque hay a veces que yo he tenido que mirar hacia mi pasado para poder vivir mi presente de forma más sana, ¿no? Y hay a veces que intentamos como olvidarnos de cosas, ¿no? O intentar reprimirlas o olvidarnos y a veces es lo peor, ¿no? Yo qué sé, imagínate si está muerto alguien. Si tú no vives ese duelo, por así decirlo, o no te desahogas, siempre vas a vivir como con esa energía, ¿no? Reprimida y sin querer pues se va a mostrar en tu realidad y se va a ir acumulando. Entonces, pienso que este libro pues puede ser muy bueno para todos vosotros, ya que cuando haces network marketing pues suceden muchas cosas en tu vida. Y Yumi se ríe. Tengo, o sea, tiene un reel, Yumi, que me encanta, que es cuando tus uplines te dejan como muchos traumas o algo así, salen unos perritos, guau, ese reel, yo me acuerdo que lo vi, me empecé a hartar cuando te conocí. Sí, 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 sí. Dejar ir socios, dejar ir uplines. Sí, sí, exacto, o sea, vives muchas cosas donde tienen que ver dejar ir. Por ejemplo, va a haber muchos momentos donde muchas personas de tu negocio se van a ir. Va a haber muchos momentos en tu vida donde tus uplines se van a ir también. Entonces tú tienes que saber sobrellevar todo esto, pero me he dado cuenta yo que muchas de las cosas que tú piensas, porque yo siempre, o sea, os explico, yo soy súper sincera, yo todo este tipo de cosas, yo lo he visto como una pérdida de tiempo. Siempre lo he visto porque yo soy muy de acción, 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 pero hay cosas donde a veces se te pueden acumular y si no sabes dejarlas ir o perdonarlas o saberlas llevar, lo que te pasa en tu vida también te va a pasar en tu negocio. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo, o sea, tu negocio es un reflejo de tu vida. Entonces, tú tienes que también sanar tu vida para sanar tu negocio. Y esto es algo real. Y por ese mismo motivo os tengo algo que, la verdad, que yo no sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero os tengo algo que pienso que hasta ahora nadie ha estado hablando y nadie ha estado contando, porque muchas veces lo que más nos duele y nunca hablamos es de la parte negativa que tenemos cada uno de nosotros. Ya miras, pero Rachel, ¿qué estás diciendo? Si siempre hay que ser positivos, siempre hay que ir con buena energía, siempre hay que ir. Pero chicos, es que si nos damos cuenta, no puede haber luz si no hay oscuridad. Entonces también tenemos que aprender a aceptar esa negatividad. Tenemos que aprender a sanar esa negatividad. Y es lo que vamos a estar hablando precisamente hoy. Y es lo que quiero compartiros porque pienso que no es malo estar triste. Por ejemplo, bueno, yo no soy de ver películas, pero yo me vi una película que se llama, bueno, la película esa de las emociones. Y algo que me enseñó muchísimo, porque yo no veo pelis, esa, intensamente, muy bien. Yo sé que en diferentes partes se llama diferente, pero bueno, yo creo que se llama bueno, da igual, ya me habéis entendido. El caso, esa película a mí me dejó un mensaje muy claro, que sea la emoción que sea, o sea tristeza, sea ansiedad, sea lo que sea, tienes que aprender y aceptar cada emoción que tú sientes y ser consciente de la emoción, porque cuando tú eres consciente tienes control sobre tu emoción. Cuando sientes ir bien y tienes que aprender a entender cuando te enfadas también tienes que, pero ¿cuándo es el problema y cuándo no tenemos control sobre nuestras emociones?
cuando no somos conscientes, cuando no queremos aceptar que estamos enfadados. Yo me he dado cuenta que el poder viene de la aceptación. El poder de todo en nuestra vida viene de aceptar las cosas como son. Y de esto voy a estar explicando ahora, que parece que empieza, pero nunca empieza, pero ya ha empezado. Entonces, os voy a compartir algo que, bueno, he estado haciendo estaba preparándome estos días y pienso que puede ser muy top para todos vosotros. Entonces, me gusta mucho cómo ha quedado, la verdad que yo voy fluyendo. Entonces, el Canvas hace maravillas de Dios. Entonces, hablemos de tu sombra, hablemos y vamos a encontrar, o sea, si hablamos de tu sombra, vamos a encontrar la luz que llevas en tu interior. Porque muchas veces no queremos hablar de esa sombra que tenemos dentro, ¿no? Porque tenemos miedo de aceptar, pues, esa sombra. Pero, ¿por qué pongo un formato de color dorado y otro formato de color negro? Porque tú, sin la sombra, no puedes sacar tu mejor versión. Y esto es algo que yo he reprimido y muchos de nosotros lo hemos hecho muchísimas veces. Y es lo que voy a estar hablando precisamente ahorita. Entonces, ¿cuántas veces te ha molestado algo de alguien? Y, por favor, quiero que me seáis sinceros. Quiero que me pongáis por el chat quién de aquí alguna vez le ha molestado algo de alguien. ¿Siempre? Uy, yo es broma. Aquí un montón de veces. Ok, yo también, ¿eh? O sea, yo soy la primera. O sea, ¿cuántas veces hemos visto algo y hemos dicho, wow, es que no puedo, no soporto esto? O sea, no puedo, tal. A mí siempre miles de veces, todos hemos caído en eso. Pues esto, ya verás, va a venir fuerte. He estado enojada, triste, pero no hablé. Ah. Bueno, pues Belén, creo que va a ser muy top lo que vamos a estar hablando ahora. Ok, a todos, lo neguemos o no, nos ha molestado alguna vez algo de alguien, ¿no? Porque somos personas y pues... Entonces, yo lo que quiero hablar hoy es de algo que la mayoría de las personas no son capaces de hablar ni de normalizar. Entonces, muchas veces a ti lo que te molesta de la otra persona es lo que tú no te das permiso de hacer. ¿Qué dices, Rachel? ¿A qué te refieres? Me explico. Yo, por ejemplo, y voy a hablar, este ejemplo es real porque a mí me ha pasado. ¿Sabes la típica persona que hace lo que le da absolutamente la gana? Pues yo digo, pero ¿cómo puede ser que esté haciendo esto si se tiene que hacer esto así, esto se tiene que hacer así? ¿Por qué me está molestando? Porque eso que a mí me está molestando es porque yo no me doy permiso a ser flexible. No significa que a lo mejor lo que esté haciendo esa persona está bien, pero a mí me molesta y te voy a decir por qué. Porque yo no me estoy dando el permiso de ser flexible. Por ejemplo, imagínate, una persona que, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, no trabaja. ¿Significa que esté bien que no trabajar? No. Es un ejemplo, ¿eh? ¿Pero por qué te molesta a ti? Porque tú no te das el permiso de no trabajar, de solamente depender de eso. Entonces, muchas veces no nos vamos a dar, o sea, nos va a molestar, o sea, cuando tú identifiques qué es lo que te molesta, te vas a dar cuenta de que hay un yin y hay un yang. Pero ahora vamos a hablar de esto. Pero realmente la mayoría de veces que a ti te molesta algo de alguien es porque tú no te estás dando el permiso de hacer lo que precisamente esa persona está haciendo. Y estáis en bandos completamente opuestos. Pero hoy vamos a hablar de algo que os vais a dar cuenta de que las dos personas están haciendo exactamente lo mismo, son dos personas completamente iguales. Lo que pasa es que esas dos personas lo están viviendo en dos campos completamente diferentes. Uno en exceso y el otro lo está reprimiendo. Y por eso no se llevan bien estos dos tipos de personas. Y es lo que yo quiero hablar hoy. Pero quiero primero que identifiquéis de dónde viene esto. ¿Por qué sentimos? ¿Por qué nos pasa o nos sucede esto? Esto viene
porque tenemos un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque cuando somos pequeños, nosotros tenemos, o sea, hay a veces, o sea, yo no me creo que nadie haya sido mentiroso, ¿sabes? O sea, mucha gente se queja de que, por ejemplo, dice, no, es un mentiroso. Te estás quejando de algo que tú seguramente, y yo la primera, te habrás mentido. Te has mentido a ti mismo diciéndote de que has ido al gimnasio o de que has hecho lo que tenías que hacer y sabes que no lo estás haciendo. Te engañas a ti mismo muchas veces y te molesta lo que está haciendo el otro, pero tú eres el primero que lo haces y que lo está tolerando en tu vida, en su vida. Entonces, te molesta que la otra persona actúe de esa manera, pero tú eres el primero que también lo hace y tú no lo quieres aceptar. Y todo viene de la aceptación, que esto es lo que vamos a tocar ahora. Pero, ¿qué pasa? Que los sentimientos de culpa, esto viene porque cuando somos pequeños, cuando somos unos críos, nos hacen ver que hay un lado bueno y un lado malo. Y nos hacen ver que en la sombra, la parte más oscura que tienes tú, por ejemplo, yo qué sé, un niño es mentiroso, pero no lo hace con mala fe, sino lo hace de la mejor forma, ¿no? Pero un niño es mentiroso y te voy a decir, te hacen, te hacen culparte, te culpan, te castigan. Es como que reprime por ejemplo, eso que siendo, es como que te reprimen y es como que no te dejan ser algo que viene contigo. ¿Por qué? Porque donde hay luz, también hay oscuridad. Tú eres un ser de luz, pero también tienes tu parte oscura. Es que no me creo que nadie de aquí de la llamada seamos Jesucristo y nunca hayamos mentido. O sea, no me lo creo. Todo el mundo hasta... No por eso eres más malo o eres más bueno. Pero la sombra, o sea, nos dijeron que la parte de la sombra, todo lo que acumulamos en la sombra es malo y tenemos que reprimirlo. Pero, y que no lo podemos aceptar, pero cuando tú no lo aceptas, lo único que puedes hacer es reprimir tu parte oscura. Y eso muchas veces yo me he dado cuenta que no nos deja avanzar, porque no nos deja aceptar esa emoción que nosotros estamos sintiendo o ese comportamiento hablando antes. Tú, cuando niegas algo de ti, cuando niegas algo de tu personalidad, sin querer lo reprimes. Entonces, no puedes salir adelante. Pero ahora la pregunta es, ¿tú crees que puede haber oscuridad? Si no hubiese oscuridad, no habría luz. Entonces, tú necesitas aceptar esta parte de aquí, porque la luz da energía a la oscuridad y la oscuridad da energía al sol. Yo sé que ahora mismo no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero si tú le ves algo de sentido, el yin y el yang es lo mismo. Y es lo que te voy a estar compartiendo ahora. Y ahora os voy a decir algo que os vais a reír un rato. Entonces, familia, os voy a hacer una pregunta y quiero que me respondáis. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre una prostituta, una puta, y una monja? ¿Sabéis cuál es la diferencia? Esto sí que no os lo esperabais, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la diferencia? Yo sé que os acaba de petar la cabeza ahora mismo y es como, ¿qué dice esta chica? Se ha vuelto loca. La forma de ganar dinero. Me dice la Alicia, ¿qué haces? Nunca estuve con una monja. Ok, vale, vale. Yo sé que está siendo muy graciosa la formación, pero todo va a tener sentido, no os preocupéis. A ver, las dos mienten. No. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre ambas? Que las dos se arrodillan. Están graciosos por aquí. Varias, pero al mismo tiempo ninguna. Vale, ok. No hay ninguna. No hay ninguna diferencia. Porque las dos son iguales. Y os voy a decir por qué. Porque las dos están sufriendo en lo mismo. Y están sufriendo... Joder, no va. Ahí. Están sufriendo de lo mismo. ¿Por qué? Pero tenemos que aceptar esa parte oscura para poder controlarla. Y ahora es la pregunta que os he hecho. ¿Qué diferencia hay entre una puta y una monja?
son lo mismo, las dos tienen el mismo problema, pero una lo quiere aceptar y otra lo tiene en exceso. Una lo reprime y otra lo tiene en exceso. No hay ninguna, es el mismo problema, tienen las dos el mismo problema, pero una lo reprime y otra lo tiene en exceso. Es como, por ejemplo, el típico chaval de clase que, por ejemplo, es un friki, o luego está el típico chaval de clase que es como matón. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? No hay ninguna, porque los dos tienen un problema con sus familias y no saben cómo asimilarlo, no saben cómo afrontarlo, y como no aceptan esa parte, exacto, o sea, pero los dos tienen el problema, pues llevan bien. Y volvemos otra vez al mismo punto. ¿Por qué te molesta eso de esa persona? ¿Por qué te está molestando? Piensa ahora mismo en algo que te haya molestado esta semana. Piénsalo, ¿vale? ¿Lo tenemos? Vale. Ahora piénsalo. ¿Tú qué lo estás teniendo en exceso o lo estás teniendo o lo estás reprimiendo? Cuando nos molesta algo de alguien es porque lo tiene en exceso. Y ahora, exacto. Entonces, tú estás teniendo esa molestia con esa persona. ¿Y por qué os estoy diciendo esto? Porque quiero que identifiquéis cuando nos molesta algo de otra persona. Realmente nosotros también lo estamos teniendo, pero lo estamos reprimiendo o lo estamos teniendo en exceso. Y yo sé que con el ejemplo de la puta y de la monja os habéis quedado un poco así, pero es real. Los dos están teniendo el mismo problema. Y tú también quiero que identifiques los problemas que tú tienes, pero primero tienes que aceptarlo. Y cuando tú aceptas todo esto, vives en paz. Y es hasta donde yo quiero realmente llegar. Porque si te molesta algo es porque tú no has sanado algo y estás reprimiendo algo de tu infancia, y eso es lo que no te hace avanzar para llegar a donde tú realmente quieres. Y puede ser un mínimo detalle, puede ser algo pequeñísimo, pero eso es lo que realmente marca la diferencia. Entonces, volvemos otra vez. Todo viene de la aceptación. Tenemos que aceptar esa parte oscura para poder controlarla. Si tú no controlas ni aceptas que estás teniendo en exceso lo que tiene, por ejemplo, la puta, y si tú no aceptas y tú no controlas, o sea, todo viene de la aceptación. Cuando tú aceptas el problema. A mí me ha pasado, mira, os voy a poner un ejemplo del negocio. A mí me ha pasado de que yo no aceptaba que tenía ego, ¿vale? Entonces, como yo no aceptaba que tenía ego, seguía trayendo al mismo tipo de personas en mi negocio y me molestaba la gente que no lo tenía. Pero yo tuve que aceptar algo para poder cambiarlo. Hasta que tú no lo cambies, vas a seguir teniendo exactamente lo mismo en tu negocio. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Necesitas las dos cosas. Necesitas aceptar tu parte oscura y necesitas aceptar tu parte de luz. Porque va a haber momentos donde vas a estar aquí y va a haber momentos donde estás aquí. Pero ¿te hace ser más bueno, te hace ser más malo? No, tienes que aceptarlo. Pero tienes que controlarlo. ¿Cómo lo controlas? Aceptándolo. No rechazándolo, como nos enseñaron y nos castigaban y nos culpaban cuando éramos pequeños. Hasta que tú no aceptes esa parte tuya, siempre atraerás el mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Que la vida te quiere mucho. Y como la vida te quiere mucho, lo que quiere hacer es una cosa: ponértela todo el rato delante de tu cabeza para darte cuenta de que aceptes eso y lo cambies. Por ejemplo, yo me quejaba de que tenía personas que tenían mucho ego en mi negocio. Y me di cuenta que la primera era yo. Pero ¿qué pasa? Que la gente que yo atraía era gente que tenía aún más. Entonces llegaba un momento donde atraía gente que tenía más y más y más y más. Y yo dije, tío, pero ¿por qué? Porque yo estaba reprimiendo, o sea, a mí me decían, ¿tú tienes ego? Yo digo, no, yo no tengo ego. Yo no tengo ego. Pero no significa que yo no tuviese. Yo tuve en esa época más ego de lo normal. Pero tengo que aceptar que yo, en mi sombra, tengo ego. Pero cuando yo lo acepto, yo la dejo en paz. ¿Por qué? Porque si tú huyes de lo que eres,
eso te va a perseguir el resto de tu vida. Es como si tú, imagínate, tú tienes una sombra, o sea, la sombra real, por más que corras, siempre te va a acompañar. Pero, ¿sabéis una cosa? Que siempre nos han dicho que tienes, que no, yo no tengo eso, yo soy perfecto, no. Yo soy Jesucristo, yo no he roto un plato en mi vida. Venga, yo ni te creo. Entonces, yo reprimía eso que yo era, entonces es como algo que vuelve otra vez a ti, y vuelve otra vez a ti, y volvía otra vez a mí, hasta que yo no acepté, oye, mira, pasa esto, yo no tuve control sobre la sombra que yo tenía y que me estaba persiguiendo. Y cuando tú aceptas todo eso que tú estabas, te estaba persiguiendo, se rompe y ya está. Y viene la paz. ¿Por qué? Porque una persona que está en equilibrio es una persona que se acepta tal y como es. Pero tú tienes que saber cuál es esta parte y cuál es esta parte. Hasta que tú no cambies, hasta que tú no cambies o aceptes eso, la vida te va a poner todo el rato por delante lo que tú tienes que aceptar, que también tienes. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué lo reprimimos? ¿Y por qué nos siguen molestando cosas de los demás? Porque tenemos ese tipo de sentimiento, porque nos castigaron de que no podíamos ser así, no podíamos ser asado, no podíamos ser así. Imagínate yo que sé, alguien que viola a alguien. Yo sé que es un ejemplo muy semado, pero esa persona ha violado a alguien. Vale, ok, no pasa nada. O sea, bueno, sí que pasa, pero, o sea, por esta. Porque tú no quieres, o sea, lo estoy exagerando mucho, ¿vale? Entenderme. Eso no está bien. No me parece nada bien y no lo tendrían por qué hacer. Pero esa persona que ha violado a alguien, tú también no estás aceptando una parte oscura tuya. No significa que tú lo hagas, ni que tú quieras ser así, pero tú no estás aceptando que tú también tienes un lado malo. Y que esa persona también ha pasado por una oscuridad que está haciendo cosas donde está dañando a los demás. Y tienes que, cuando tú lo aceptas, bueno, no lo aceptaría porque esa persona tendría que estar en la cárcel, porque no tiene por qué hacer eso, pero es un ejemplo, ¿vale? Porque no creo que nadie se merezca hacer eso, pero es un ejemplo, ¿vale? Entonces, tú entras o sea, te sanas, estás en completa sanación. Entonces, cuando tú te sientes bien con tu sombra y contigo, con tu luz y tu sombra, que eso es el yin y el yang, porque yo no lo entendía hasta hace poco, entra la paz. Y cuando tú estás bien, todo lo que tú está a tu alrededor está bien. Y todo lo que tú no aceptabas de ti mismo, tampoco lo aceptas en los demás. Entonces, cuando tú aceptas esta parte, que es la que más nos cuestan, porque nos han enseñado de pequeños que no podemos comportarnos de esa manera, es cuando tú empiezas a tener control sobre tus miedos, o sea, tú puedes ser una persona manipuladora, pero si tú lo aceptas, tú lo puedes cambiar. En el momento en que tú no lo aceptes es cuando tú no lo quieres cambiar. Tú, o sea, a ver, mejor si no lo eres, ¿sabes? Pero si eres así, bueno, pues no pasa nada, pero tú tienes que tener ese control. O sea, volvemos a lo mismo. Tú estás corriendo y tú dices, no, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Pero que no pasa nada. O sea, no significa que tú no puedas tener control sobre eso, pero tienes que aceptarlo para no seguir huyendo. Tienes que mirar en la sombra y decirle, oye, mira, no te tengo miedo, pero yo tengo control sobre la sombra. Si yo huyo, la sombra me tiene control a mí. Entonces, cuando no lo reprimes, lo aceptas y lo observas y lo ves como algo que simplemente es y aceptas. Es como lo que hemos estado hablando antes. Cuando tú tienes, por ejemplo, el sentimiento de tristeza, porque a mí me ha pasado, no, yo tengo que estar a full en el negocio, yo tengo que estar a full en el negocio. Y hay un día donde es como que te encuentras como triste porque te ha pasado algo personal, es como no te aceptas tener eso y es como, perdona, eres una persona. O sea, en la tristeza también viene parte de la parte de la sombra. Y es como, ¿y por qué no puedes estar triste? Pero eso te va a seguir persiguiendo hasta que tú no aceptes que puedes estar triste un día.
Y cuando tú lo aceptas en el mismo momento, no vas a tener que alargarlo durante más tiempo. Pero, ¿sabes una cosa? Me doy permiso y acepto que estoy triste por lo que me ha pasado, voy a asimilar esta emoción, voy a... Pero no hago que afecte a otras personas, sino simplemente, vale, acepto que estoy triste o acepto que tengo ira en ese momento, me permito tener unos minutos o unas horas así, porque quiero aceptar esa emoción y luego sigo. El problema está cuando no lo queremos aceptar, porque te va a seguir persiguiendo. Y imagínate la de mierda que tenemos acumulada por reprimir emociones. No acabaríamos nunca esta formación. Entonces, cuando tú aceptas esto, también te permites tener esto. Y es así. Mira, en la película me llamó mucho la atención porque creo que es en la primera. Hablaba triste, o sea, como que ahí estaba la emoción de la felicidad y estaba la emoción de la tristeza. Y la felicidad es como que no quería que la niña, porque ellos controlaban, o sea, si ellos tocaban como un mando, controlaban, ¿cómo se dice?, las emociones de la niña. Entonces, felicidad tocaba el mando, entonces la niña estaba feliz. Si tristeza tocaba el mando, pues la niña se encontraba triste. Entonces, ella no quería que la niña felicidad no quería que se encontrara triste la niña. Pero se dio cuenta, viendo recuerdos y tal, en una escena, que gracias a que la niña lloraba y se encontraba triste, luego pudo vivir un momento de felicidad. Entonces, volvemos a lo mismo, todo como es arriba es abajo, entonces no pasa nada si eres así también. También eres así. Y no significa que seas más así o seas más así, pero acepta cómo eres. Acepta tanto un lado como el otro. Y cuando tú aceptas, estás en la escala de vibración de la aceptación. Y luego viene el razonamiento, viene cuando tú entiendes y puedes hacer las cosas con amor. Si tú no aceptas, tú no vas a llegar a esto. Y no es casualidad que si seguimos, nos encontramos alegres y nos encontramos en una situación de paz, porque aceptamos tanto nuestra parte oscura como nuestra parte bonita, por así decirlo, ¿sabes? Porque todo el mundo quiere estar como en la parte bonita, pero volvemos a lo mismo, no puede haber oscuridad, o sea, no puede haber luz si no hay oscuridad. Y esto lo entendemos en la vida, pero las mayores enseñanzas las vas a ver en la naturaleza. No puede haber un invierno si no hay verano. No puede haber invierno, o sea, no puede haber verano sin invierno. Entonces, si la vida está de esta manera, ¿por qué nosotros no nos comportamos de esta manera? ¿Por qué no nos comportamos de esta manera? Porque nos han reprimido todo esto con castigos, culpa. Ahora, ¿qué le vas a decir a tu madre? Que, ay, mamá, que de esto me ha pasado esto. No, no, no es, o sea, esta formación no es para que hagas eso, sino que cojas responsabilidad sobre las cosas y las situaciones que te han sucedido y lo transformes en aceptación y no te siga sucediendo todo ese tipo de cosas. Mm, efectivamente. Entonces, es un poco eso. Yo creo que nos han enseñado como a no ser lo que somos, pero eso es lo que nos mantiene en vibraciones bajas. Y con ese tipo de cosas no vamos a traer ni vamos a estar en sintonía con lo que realmente queremos. Y como nos sentimos mal, muchas veces nos tratamos mal en el negocio. Por ejemplo, como reprimimos este tipo de cosas, no nos sentimos muchas veces o nos autosaboteamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos dejamos permitir ese tipo de cosas. Y esto, yo no digo que tú estés todo el día con las vibraciones ni todo esto, sino que lo pongas en práctica, que transformes todo esto, toda esta energía en paz
y que lo puedas transformar a la hora de poner tus acciones en el negocio y aceptando estas dos energías. Cuando tú aceptas estas dos formas de vivir tuyas, el yin y el yang, la parte oscura y la parte luminosa, por así decirlo, tuya, estás en paz y estás en paz con los demás y puedes dar amor a esas personas que tú les transmites esa información que les estás compartiendo. Entonces, nada, yo simplemente quería compartiros esto. Yo sé que normalmente suelo poner, o sea, doy información como más de acción, más de poner acción. Entonces digo, vamos a hacerlo diferente esta vez y vamos a hablar más de energías, vamos a hablar un poquito más de la parte como más espiritual, ¿no? La que nadie ve, ¿no? Entonces quería hacerlo un poquito diferente a lo que lo suelo hacer. Entonces, nada, espero que os haya gustado, sobre todo que lo podáis poner en práctica. Espero que me haya explicado, porque es una parte como muy profunda, pero creo que me he explicado bien. Y nada, espero que os haya gustado y vamos con todo. Hasta aquí el MixLR de hoy. Adiós, chicos, vamos con todo. ¡Let's go!